Ya, ahora sí estoy grabando, empecemos al tiro de inmediato. Ya había dado una introducción al, al curso antes, se me olvidó grabarla, pero bueno, no importa. Bienvenidos al curso de nuevo. Ya, ahora sí. Ya, entonces empecemos con el auxiliar 1. Ya, la primera, bueno, no es una pregunta en sí, no un problema, pero me gustaría partir con un repaso de conceptos importantes del curso de física moderna, como lo había dicho un poquito antes en el auxiliar. Ya, entonces, ¿cuáles son los conceptos importantes que creo yo que son rescatables de física moderna? El primero es el concepto de métrica. Espero que, o sea, no, yo diría que no es un concepto tan difícil de entender, pero quería preguntarle eso sí, si a todos les suena el concepto de métrica. ¿Qué es una métrica? ¿Hay alguien que no le suene? Creo que no. Entonces, fantástico, fantástico. Ya. Eh, ya. Pero bueno, lo voy a repasar igual. Hay hartas definiciones que uno puede encontrar de qué es una métrica y depende mucho de qué área uno piensa utilizar la métrica. Eh, bueno, yo diría que los dos grandes bloques son la definición que le dan los matemáticos y la definición que le dan los físicos. La definición que le dan los matemáticos, incluso hay como subdefiniciones, a algunos matemáticos les gusta una, otros otra. Eh, algunas son muy complicadas más que la otra, pero bueno, hay alguna que otra que me gusta en particular de matemática que lo voy a rescatar de acá. Bueno, ¿qué es una métrica? Bueno, la métrica es una función que define el concepto de distancia en un espacio, en un cierto espacio dado. Entonces, eso lo voy a anotar. De distancia en un espacio. Bueno, ¿y cómo se define? Se define, bueno, G es normalmente el producto cruz entre dos espacios vectoriales y se llega a los reales, donde nunca lo definí, este V cursivo es un espacio vectorial. Bueno, y como físicos, nosotros estamos interesados en que esta función G, tenga ciertas propiedades para llamarlos como métrica. ¿Cuáles son estas propiedades? Las voy a anotar aquí. Bueno, la primera es de que sea lineal, pero con respecto a un cierto argumento en particular es el segundo, que es X. Mm. Esto significa que sea lineal en el segundo argumento. La segunda propiedad es que sea no degenerada y eso matemáticamente se escribe por lo siguiente: si g de x, y es igual a 0, esto es equivalente a de que x es igual a y. Esto es, los voy a anotar, no degenerada. Lineal en el segundo argumento. Ya, y nos faltan dos más. Bueno, en estricto rigor solo nos falta una. La tercera, bueno, al menos que estamos interesados en física, de nuevo, creo que en matemática esto no es tan necesario, es de que sea hermítica. Esto es de que el g de x, y sea igual a su transporte conjugado. Hermítica. Y hay otra propiedad que lo voy a agregar aquí y voy a especificar un poquito más cómo se le llama a esta función si es que cumple esta cuarta propiedad. Esta cuarta propiedad es que sea definida positiva. Esto es, si x es distinto de 0, entonces g de x, es mayor a 0. Este es
Ya. Hay otras propiedades más que no las voy a agregar aquí, pero que siento que no aportan tanto. Por ejemplo, a los matemáticos igual les gusta harto poner aquí como quinto la desigualdad triangular, que lo cumpla. No lo voy a poner porque siento que no aporta tanto. Bueno, ¿cuál es la diferencia que dije que iba a dar? Es que si este G, que yo llamo métrica, cumple 1 más 2 más. Si cumple las tres primeras propiedades, se le llama métrica. Y si además cumple esta cuarta, bueno, ahí se le da otro nombre, que es un producto escalar. Que probablemente estén familiarizados con este concepto, un producto escalar. Ya, eso yo diría que, mientras tanto, son bueno, los conceptos más fundamentales de la métrica. Probablemente van a haber otros más durante el curso. Las interpretaciones, diferentes interpretaciones que se le da. Hay gente que interpreta que la métrica tiene propiedades físicas, pero hay otras interpretaciones de la física que dicen que no, en realidad la métrica no tiene la geometría detrás del espacio, sino que otro objeto del cual forma parte de la métrica. Y quizá algún día les cuente un poquito más de eso. Es súper entretenido, eso sí. Ya. ¿Qué otro concepto es importante del curso de física moderna? El otro concepto es el espacio de Minkowski. Bueno, el espacio de Minkowski. Bueno, ¿qué es el espacio de Minkowski? Es en particular la combinación lo voy a anotar primero y después lo voy a decir. Ya, es la combinación de tres dimensiones espaciales y una temporal. Bueno, eso tampoco es 100% cierto, no es una regla estricta. Yo puedo aumentar, si quiero, el número de dimensiones espaciales o el número de dimensiones temporales. Ahora, que signifiquen la realidad de lo que vivimos es otra cosa, es otro cuento. Por ejemplo, yo quisiera, puedo tener, y por abreviatura se le dice 3 más 1. Bueno, quizás yo quiera tener 4 más 1, o 2 más 1, o 1 más 1, o no sé, 10 más 1, o no sé, algo más raro, 2 más 2. Quizás yo puedo agregar todas las dimensiones que quiera, que signifiquen o no la realidad de lo que vivimos de otra cosa. Y, y bueno, quizás a más de alguno le suene el 10 más 1, son las dimensiones necesarias para la teoría de cuerdas. Bueno, ahí usan 10 más 1. Bueno, nosotros El 2 hasta el más 1 momento sabemos igual. que vivimos en 3 más 1. Dime. El 2 más 1, el del BTZ. Sí, también, 2 más 1, un resultado súper conocido y súper famoso de BTZ. Probablemente el profe les cuente esa historia de la solución del agujero negro de BTZ. Quizás ya les voy a hacer un, un spoiler. Eh, Como en los años 90, me imagino que fue, como al inicio de los años 90, eh, bueno, se conocían ya de antes las soluciones de distintos agujeros negros, pero en particular no se conocía la solución de un agujero negro en 2 más 1 dimensiones. Y bueno, mucha gente lo estaba intentando hacer, en particular tres chilenos, el cual es Bañados, Claudio Bunster, que en su momento era Claudio Teitelbaum, y Jorge Zanelli. Ya, esos tres chilenos, bueno, estaban intentando entender la solución del agujero negro en 2 más 1 dimensiones y lo lograron. Al final cacharon cuál era la solución de ese agujero negro y, bueno, como ellos lo descubrieron, esa solución quedó con sus iniciales. B de Bañados, T de Teitelbaum y Z de Zanelli. Y quedó como el agujero negro BTZ. Incluso hay peleas, o sea, hay hartas peleas porque hay
es otro físico famoso, que quizás lo conocen, que es Witten. Él también estaba intentando sacar esta solución de acá y hubo una pelea ahí con ellos, entre ellos cuatro. Pero eso es cagüín para otro día. Ya, ya, ¿qué más entonces? Ah, ya. Sí, y una propiedad importante o algo que estamos interesados en hacer en este espacio es calcular el intervalo espacio-temporal, que en 3 dimensiones sería la distancia. Bueno, en 4 dimensiones se le llama espacio, o sea, intervalo espacio-temporal. Y esto se calcula de una forma en particular. ¿Cómo se calcula este intervalo? Es el ds, es igual a menos. Este menos es súper importante. Voy a terminar de escribirlo primero. ¿Sí? Es el cuadrado. Ya. Esta convención no es única. Por ejemplo, yo este menos podría perfectamente ponerlos acá para que me dé y dan resultados correctos, dan resultados súper consistentes unos con otros. Así que esa convención de poner el menos en la componente temporal no es estricta, pero yo diría que a lo largo del curso se va a usar esa convención. Bueno, ¿y cómo se abrevia un poco este intervalo espacio-temporal? Es con notación tensorial. Bueno, ¿dónde? Disculpa, ¿no te falta un ¿Sí? cuadrado en el S? Ah, sí. Bueno, ya. Este eta recibe un nombre, un cierto nombre en particular, que es la métrica de Minkowski. Y bueno, en este caso acá, en esta convención que escogí, es la diagonal menos, más, más, más. Esto es una matriz diagonal de 4 por 4. El primer componente es un -1 y el resto de los componentes de las diagonales son +1. Esto tiene nombre incluso. Esa convención se le llama la East Coast Convention. Esto era bueno, que antes, como en los 90 creo que también, eh, los físicos de Estados Unidos se dividieron en dos. Los de la costa este usaban esta convención de la métrica con esta diagonal, y los de la costa oeste, el West Coast, usaban la otra, el diagonal más, menos, menos, menos. Incluso en el día de hoy todavía sigue, bueno, hay diferente gente de que usan diferentes notaciones. Yo tengo entendido de que hartos físicos de partículas utilizan más esta diagonal de abajo. Pero esos son dos convenciones totalmente equivalentes, dan resultados eh, iguales. Eso sí, es medio complicado comparar expresiones de uno con otro, porque la expresión casi siempre va a cambiar un signo por aquí o por acá. Así que tengan mucho cuidado de cuando vean una expresión tensorial o una ecuación que, bueno, tengan que ver con la métrica, lo cual son la mayoría de las ecuaciones en teoría clásica y cuánticas de campos. Bueno, tengan cuidado con comparar esas dos expresiones, porque puede de que, no sé, digan, voy a usar esta ecuación para lo que estoy necesitando acá, en mi trabajo acá, y eran convenciones distintas y no, hay que la escoba. Así que tengan mucho cuidado con eso. Ya. El otro concepto importante, antes de partir de lleno con los problemas, es el concepto de tensores. Bueno, ¿qué son los tensores? Así, una definición rápida es una generalización de vectores y escalares. Voy a dar como 3 definiciones aquí. Generalización. Ya, una definición más formal de estos tensores. La voy a anotar primero y después la explico un poquito.
Ya, esa definición yo diría que es un poco más matemática, que son objetos algebraicos que describen relaciones multilineales o quizás multilineales. Hay mucho más profundidad que eso entre espacios vectoriales. Incluso hay más generalizaciones que no necesariamente tienen que ser espacios vectoriales y se pone mucho más complejo la cosa. Y bueno, o la otra definición, que es la definición usual de los físicos, que normalmente sale como en todos los memes, de que un tensor es un objeto que transforma como tensor, lo cual es una definición súper recurrente, o sea, súper recursiva. Y que lo vais a usar después. Como un objeto que transforma como tensor. Bueno, entonces, ¿cómo se ve un tensor? Ya, un tensor del tipo PQ se ve de la siguiente forma. Es, llamémoslo T, es, bueno, bueno, aquí se ve el mapeo multilineal, que, bueno, en este caso son de P espacios vectoriales, B y Q espacios vectoriales duales. Recuerden de que si uno tiene un espacio vectorial, V, cualquiera, casi de forma inmediata, uno tiene su dual. Bueno, ¿y cómo se ve así de forma más tangible este tensor? Se vería de esta forma. Bueno, serían como 1 hasta P Gabriel, una consulta. y no 1, sí, dime. Perdón, esa Dime. letra con la que representan los espacios vectoriales ¿Está? que le traes, sí, me cuesta cómo identificarla. Este es un V, pero cursivo. Como así, Un un V V, cursivo. pero Ya, cursivo. no es un nu. Sí, no es un nu. Y tampoco un nu Ya, mayúscula, porque creo que el nu mayúscula se ve un poco distinto. Como un V cursivo nomás. ya, gracias. Súper. Ya, y bueno, así se ve este tensor. Bueno, dependiendo de las convenciones. Entonces podrán notar de que hay este de acá, este producto cruz de acá es el producto tensorial. Entonces, bueno, como ejemplo, si yo tengo dos índices, puedo construirme cuatro tensores distintos. Por ejemplo, si yo tengo dos índices muy nu, esto sería un tensor válido, este es otro tensor válido, este es otro tensor válido, y este es otro tensor válido. Y son todos tensores distintos en principio. Estos dos tensores, o sea, este tensor de acá, con sus dos índices abajo, es de un tipo y sus dos espacios vectoriales son V. Este tensor de acá, con los dos índices arriba, sería, bueno, en mi notación anterior, sería perteneciente al producto tensorial entre dos espacios duales. Entonces aquí, bueno, no quería decir tanto matemático, pero ya la dije. Pero bueno, hacer notar de la diferencia de que el orden de los índices importa. Importa si son arriba o abajo. En general, en otros cursos, no sé, mecánica clásica, cuántica, quizás no es tan importante la posición de los índices, pero aquí sí. Es súper importante eso, así que tengan cuidado. Bueno, ¿y cómo uno puede armar este tensor? Decir, yo lo puedo mover a este tensor, es posible. Y el objeto que hace eso es la métrica. Eso quizás lo van a ver un poquito más adelante en clase. Ya, entonces, una identificación de que los tensores con dos índices no tienen nombre, los tensores de tres índices tampoco, uno los llama tensores nomás, pero con un índice reciben un nombre importante, el cual son vectores, lo cual están bien familiares. Bueno, la posición de su índice solo son dos. A estos de acá se les llaman contravariante. Y a los de abajo se les llaman covariante. Y hay otro tensor de que también sin índice, y también lo conocen, que es simplemente un escalar. A ver, ¿dónde lo nota aquí? Aquí arriba.
Este, por ejemplo, el V nomás se le llama escalar. No posee índices. Ya. ¿Qué otra convención también que creo que no lo dije antes? Quizás aquí debería haberla dicho, de que aquí, bueno, estoy utilizando una notación, bueno, una convención en verdad, que es la convención de Einstein, que, bueno, aquí debería haber una suma con los índices muy nu, y la convención es no escribir la suma. Esa es la gran convención. Ya, y hay otra convención más de que los índices, bueno, en relatividad general, y especial también, los índices griegos van del 0 al 4, 2, o sea, del 0 al 3, y los índices latinos, como I y J acá, van del 1 al 3. No sé contar. Ya. Y bueno, ¿cuál es la diferencia? Es que los índices griegos hacen referencia al espacio Minkowski y los índices latinos hacen referencia bueno, al espacio euclidio, al de las 3 dimensiones espaciales que nosotros estamos acostumbrados. Ya. Entonces creo que esos son todos los conceptos importantes de física moderna, que yo diría que son necesarios. Así que, bueno, partamos al tiro con la primera pregunta, que es calcular las ecuaciones de movimiento de un cierto lagrangiano, de un campo escalar, el cual tiene esa siguiente forma. Aquí, eso sí, me faltó un más, no sé por qué no se habrá escrito. Es m cuadrado phi más este b phi, no es multiplicado. Ya. El cual tiene un nombre. Ese lagrangiano tiene un nombre, es el lagrangiano de Klein-Gordon con un potencial. Bueno, así que démosles. Entonces tenemos el siguiente lagrangiano, menos un medio. Como lo había escrito, voy a ser súper consistente con los índices. Escribí el etamo 1 al tiro. Bueno. Así, esto debería decir el enunciado. Sí, está bien. Y esto tiene un nombre. Bueno, no tiene el nombre lagrangiano, sino que tiene el nombre de la ecuación asociada a este lagrangiano. Son las ecuaciones de Klein-Gordon. Con un potencial B. Potencial B de phi. Ya, entonces, ¿cómo se calculan? Voy a aquí hacer el recuerdo de cómo se calculan ecuaciones a partir de un lagrangiano. En este caso, un lagrangiano de una teoría clásica de campos. ¿Cómo se calculan? Hay dos formas. Bueno, en principio solo hay una. El otro es un atajo, en verdad. Al menos a mi gusto. Y es variando la acción. Porque este lagrangiano tiene asociado una acción que es de 4x de esta densidad lagrangiana. Entonces uno tendría que variar esta acción utilizando cálculo variacional y obtener las ecuaciones de movimiento utilizando el principio de mínima acción. Eso es una forma, y lo otro que es el atajo, que digo yo, es utilizando las ecuaciones de Euler-Lagrange. En este caso, las ecuaciones de Euler-Lagrange de campos, que tienen una cierta forma, y la voy a escribir. Esas son las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Por qué digo yo que es un atajo? Porque esto igual asume hartas cosas. Uno pierde harta información del borde de la teoría utilizando estas ecuaciones. Pero no están malas, está bien. Hay súper pocos casos que hay problemas utilizando eso, son contados con los dedos de la mano, pero quería hacer la referencia igual. Ya, entonces utilicemos esta última porque mi objetivo aquí es solo repasar el manejo de tensores aquí, no nada más. Entonces partamos, ya. Calculemos cada uno de estos componentes. Partamos con el más fácil, que es este de acá.
Ya. Entonces aquí tenemos que ver, del lagrangiano, que depende de phi. El primer término no hay ninguna dependencia explícita de phi, el segundo y el tercero sí. Aunque, bueno, aquí está un poco implícito, pero sí, sí depende. Entonces calculamos la derivada. La derivada es básicamente, estamos básicamente derivando x cuadrado con respecto a x, entonces sale un 2, se cancela con ese 1 medios y queda menos m cuadrado phi más db a de phi. Así de simple, eso no hubo manejo de índices, dado que cada uno de estos componentes aquí eran escalares, así que no hubo problema con eso. Ahora calculemos el otro. ¿Cuánto es este término? Ya, este sí lo voy a hacer un poquito más lento, entonces voy a escribir la derivada. Voy a hacer todo explícito. Dime. Ahí lo que está derivando es... Phi. Phi. Sí. Bar phi. No, Sí. no, sí, pero el operador, el delta nu que está antes lo está derivando. Ah, sí, esto es... Le voy a hacer un paréntesis entonces. Ahí. ¿Ahí sí? Perfecto. Ya. Ya, entonces hagamos esta derivada. Ya, como este eta es la métrica de Minkowski, la que había dicho antes, y yo estoy utilizando la convención más, menos, o sea, menos, más, más, cuando utilice la contraria lo voy a decir. Sí, por ejemplo, voy a decir la diferencia al tiro. Si yo utilizara la convención West Coast, que es más, menos, 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 aquí no hubiera sido con un menos, hubiera sido con un más. Así que mucho ojito con eso. Ya, entonces sacamos esta deriva. Ya, entonces esto es simplemente un número. Tiene componentes con índice, de hecho es un tensor, pero es un número, así que efectos de la derivada no le va a afectar. Entonces ese simplemente sale. Se queda un medio, estamos en 1. Entonces la derivada va a afectar estos dos componentes. Como es la derivada del producto, utilizamos la regla usual. Entonces esto sería la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Ya, ¿y cuántos son estos componentes de acá? Quizás esto se ve un poco más fancy, pero esto es lo mismo cuando uno tiene este tipo de derivadas, de xy a de xj. Esto yo creo que hartos lo conocen. Esto es simplemente una delta con los respectivos índices. Aquí es exactamente lo mismo, solo que está escrito de una manera un poco más fancy nomás, pero la idea es exactamente la misma. Hay bueno, como había dicho, de que el orden de los índices importa, una regla en general, por ejemplo, para estas derivadas, para ver qué índices resulta la delta, me gusta escribirlo de esta forma. O sea, voy a dar varios ejemplos. Por ejemplo, el primero. Ya, el primero, el que tenemos acá. El resultado de esto es una delta con alfa arriba y mu abajo. Ya, y uno podría preguntarse por qué es esto. Y ya, me gusta escribirlo así. Esto nunca lo escriben en un papel, pero siempre funciona. Bueno, partido en alfa. Cuando uno tiene fracciones de este estilo, siempre lo de más abajo pasa para arriba y el mu pasa para acá abajo. Esto queda alfa partido en mu. Bueno, aquí la regla es exactamente, es la misma básicamente, pero es súper informal decirlo así. Pero siempre funciona, así que pueden utilizar ese truquito. Ya, entonces este es un menos un medio, y estamos 1 delta de alfa mu. Ya, y se me olvidó un phi aquí. Ya, y entonces aquí lo último que tendríamos que hacer es, bueno, juntar estos términos, distribuir. Y aquí hay que recordar cómo
afecta la delta a, bueno, a cualquier tensor. Si uno tiene a mu nu con, no sé, delta mu, digámoslo con los mismos índices. Ya, ¿cuánto va a ser esto? La delta, recordemos de que es 1 si alfa es igual a mu y 0 en todos los otros casos. Entonces aquí simplemente cambiamos el mu de acá por un alfa. Alfa no. Esa es la regla en general. Entonces, ¿esto cómo queda? El primer término entonces cambia el mu por un alfa. Aquí cambia el nu por un alfa. Ya, y aquí, bueno, no lo dije antes en el resumen que hice al inicio, pero lo digo ahora, de que siempre cuando uno tiene este tipo de contracciones, tienen un nombre en particular. Estos índices se le llama dummy índices o índices mudos. ¿Y cuál es la gracia de los índices mudos? De que yo los puedo cambiar el nombre a cualquiera. Da lo mismo si están contraídos. Entonces, con eso, yo podría cambiar, por ejemplo, este alfa por un mu. No, simplemente lo cambio por mu, porque son índices mudos. Siempre puedo hacer eso cuando tengo índices mudos. Por ejemplo, no podría hacerlo con el alfa, porque alfa es un índice libre aquí. Así que yo no le podría cambiar el nombre en principio. Pero siempre que estén contraídos, ahí sí lo puedo hacer. Ya, entonces esto sería menos un medio si hago el cambio. Eta alfa mu. Y si se recuerdan, bueno, en particular para la métrica de Minkowski, pero pasa para todas las métricas, todas son simétricas en sus dos índices. Entonces yo puedo cambiar el alfa con el mu como yo quiera. Si yo puedo escribir, bueno, esta es la definición de ser simétrico en dos índices, lo voy a escribir acá. Eta alfa mu igual a eta mu alfa. Entonces puedo cambiar esos índices de acá y podemos ver de que quedaría exactamente igual a este término. Entonces se van a sumar y se cancela con el un medio que está afuera. Entonces quedaría menos alfa de mu phi. Esa sería entonces la derivada. Entonces si nosotros juntamos ahora todo el término de las ecuaciones de Euler-Lagrange de campos, ¿cómo nos quedaría? Este sería el primer término. Y el segundo es menos de alfa por la derivada que acabamos de calcular. Esta derivada acá. Y tenemos el resultado. Gabriel, ¿te puedo hacer una pregunta súper básica? Sí, dime. Es que en la métrica que definimos en el resumen, ¿Sí? están los índices abajo. Sí, Y esa es la diagonal menos, más. sí, Y eso para hacer como el producto punto, por así decirlo, entre dos vectores contravariantes. sí. En este caso, acá tenemos la métrica con los índices de arriba. Arriba, sí. Y, eso sería como para hacer la multiplicación entre dos vectores, imagino, covariantes, pero no sé qué Sí, forma tiene esa métrica. sí, es verdad. Eh, Sí, y gracias Me enreda un por... poquito eso. Me enreda un poquito. Ya, gracias por decirlo, porque no explicité antes. Ya, y sí, pues y es importante cuando uno tiene las métricas, la posición de los índices, lo había dicho antes. Entonces, sabíamos la forma de la métrica de Minkowski con los índices abajo, pero ¿cómo sabemos la forma con los índices arriba? Y tal como tú dices, los índices arriba son para hacer la multiplicación de dos vectores covariantes con los índices abajo. ¿Y cuál es su forma? Bueno, no es tan misteriosa. Si uno tiene en general una métrica con el índice abajo, digamos A, ya, menos A, 0, 0, 0, 0, A, 0, 0, 0, 0, A, 0, 0, 0, A. Entonces, la métrica con los índices arriba es nada más y nada menos que la inversa. En una partido en A, 0, 0, una partición A, 0, 0,
0. Y bueno, ¿por qué es esto? Es por una propiedad de que el G mu nu con G mu nu tiene que dar la delta, o bueno, la matriz identidad. Es por eso, ¿no? Pero gracias por recordarlo, porque nunca lo había dicho. Entonces, ¿cómo sería en el caso de la métrica de Minkowski? Con los índices arriba es exactamente igual a la métrica de Minkowski con los índices abajo, porque son puros unos. Así que no hay mucha magia ahí. Pero eso, gracias por decirlo. Gracias. Disculpa, ¿podríais subir un poquito? Sí. No alcancé. ¿Ahí o más arriba? Un poquito, la línea que quedó esa. Bueno, gracias. Ya. Entonces, bueno, entonces tenemos esta ecuación de acá, que esa sería nuestra ecuación de movimiento, pero limpiémoslo un poco, porque igual está como un poquito fea de ver. Entonces, ya, hagamos eso. Ya. Ya, lo primero que podemos ver es que, bueno, estos signos se simplifican y queda de alfa igual a 0. Ya. Y aquí voy a introducir, porque hay que introducirlo en el problema, cuál es la otra utilidad que se le da a la métrica de Minkowski que había dicho, bueno, a las métricas en general, que había dicho hace unos minutos atrás, así como un medio spoiler, de que sirve para subir y bajar índices. En este caso, bueno, podría ser para cualquiera de estos dos índices de acá. Para estos dos o para estos dos de acá. ¿Cómo se hace esto? Bueno, de forma general, si yo tengo, ya lo voy a hacer con otro color. Si yo tengo una métrica, yo tengo una métrica, sí, voy a hacerlo más general porque esto es transversal a la métrica Minkowski, ocurre con todas las métricas. Entonces, si yo tengo G mu nu con A mu beta, así, ¿qué es lo que hace esta métrica? Le baja el índice mu y lo cambia por un nu. Eso es lo que hace. Entonces, si es que tiene un índice contraído, entonces esto nos dice de que la métrica la está afectando. ¿Y cómo la afecta? Le baja el índice, porque la métrica tiene los índices bajos, y se lo cambia por un nu. Entonces quedaría nu beta. Eso es en general para cualquier tensor. Entonces, ¿cómo sería para nuestro caso acá? Bueno, hagamos para estos dos vectores, o sea, para estos dos objetos acá. Entonces, tiene el alfa contraído y tiene el mu libre. Entonces, lo que hace la métrica es, le sube, en este caso porque tiene los índices arriba, le sube el índice a la derivada y se lo cambia por un mu. Entonces, quedaría de mu phi menos m cuadrado phi de b de phi igual a 0. Incluso yo puedo hacer que se vea más bonito todavía y escribir esto de forma, no sé cómo, no sé si, si existe la palabra operatorial, no sé, pero escribirlo con un operador y es de esta forma. U de mu menos m cuadrado de b a de phi igual a 0. Esto es solamente reescribirlo. Y notar de que hay otra propiedad más que quizás la pueden leer en los libros, es súper famosa también, de que cuando yo tengo dos vectores mudos, o sea, dos índices mudos aquí, yo los puedo subir y bajar como yo quiera. Esto me dice de que G mu, o sea, de mu a de mu, abajo, con los índices abajo, es igual a con los índices en ese orden. Es exactamente lo mismo. Y eso es porque son los índices mudos. Ya, pero no voy a hacer mucho detalle en eso. Aquí, solo por introducir cosas nomás, voy a introducir otro operador que se le llama el operador de Lambertiano, que es un cuadrado. Quizás ya lo hayan visto. Y se define por de mu a de mu.
Esto es, de nuevo, en esta convención de métrica que estoy tomando, que es menos, más. En otras convenciones quizás esto tiene un menos, creo que sí tiene un menos en el West Coast. Así que hay que tener cuidado con eso. Pero esta entonces sería nuestra respuesta, esta sería la ecuación de movimiento, y esta es la ecuación de Glenn-Gordon con un potencial. Esta sí recibe el nombre. Bueno, era la primera pregunta, que era puramente de manejo de tensores. Así que... Gabriel, sí, creo que el sí. segundo término no es un Ah, espacio sí. derivado del G. Sí, eso uno ve. Ahí sí. Bueno, sí, el otro es un 1. Ya, así que eso, si les quedó alguna duda, díganme el tiro. Porque si no, pasamos al otro problema. Sí. Cuando te piteaste ¿cómo se llama? ETA, La métrica en Minkowski. sí, eso, lo que está en morado se cumple porque es para cualquier métrica, ¿o no? Sí, es para cualquier métrica, independiente de que sea Minkowski o no. Y bueno, como dato, se utiliza el eta en espacios planos y se utiliza el g para espacios curvos. Ah, bueno. Oye, y una pregunta, en ese caso, ¿da lo mismo como el orden? Porque ahí estamos como, está ahí, la derivada está antes del eta, y aquí abajo tenéis la métrica antes del Sí, A. sí, da lo mismo el orden, porque Bueno, están contraídos. También podría haber hecho esto, por ejemplo, como contraer el que contraer viene. esta con el que viene. Sí, Eso ahí sí. quedaría un de alfa a de alfa. Y bueno, como son índices mudos, lo puedo cambiar a de mu. Claro. Pero si fuera, por ejemplo, si fuera una métrica curva que tú no sabes cuánto Eso vale, es. esa derivada está antes. Ese es un punto súper importante, de que si es una derivada no constante, como un g, que es de un espacio curvo, yo no puedo sacar esa métrica de las derivadas, porque sus componentes pueden depender del espacio. Entonces las derivadas sí lo afectan. Por ejemplo, no sé, la métrica de un espacio esférico, si yo tengo una derivada enfrente, no lo puedo sacar, porque esa métrica depende del R, depende del ángulo θ, y no, creo que no dependía del phi, pero cualquier derivada no podría sacar, por ejemplo, así, con esta métrica, la métrica de una esfera, no podría llegar y decir que esto es G de R. No, No, claro. porque sus componentes sí dependen del espacio. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero Bacán. eso lo van a ir acostumbrándose con métricas curvas en el transcurso del curso. Así que, Bacán. sí, Gracias. súper. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Si no, pasamos al otro problema. Este es totalmente distinto a este de acá. Es más de manejo de tensores, propiamente tal, como más formal. El otro era manejo de tensores informalmente. Bueno, ahí son tres propiedades de los tensores. En particular, la B yo diría que es la más importante de las tres, aunque su demostración es súper sencilla. Todos, el A, B y C son súper rápidos de probar, pero el B, a pesar de su rapidez de probar, es súper útil. Es súper útil en muchos contextos. Yo diría contextos incluso fuera de relatividad general. Es muy útil. Ya, entonces partamos con eso. Ya, dice de que muestre, la A dice, muestre que Temu nu con S nu es un tensor, donde T y S son tensores. Bueno, ¿cómo muestro de que un objeto es tensor? Yo me acuerdo que aquí había escrito 3 definiciones de tensores. Como que ya, probar de que es una generalización de vectores y escalares, no, esa es una definición súper informal. Probar de que es un objeto algebraico que describe relaciones multilineales entre espacios vectoriales, eso está como insufrible de probar. Pero esta es la definición que había dicho de física más amena. Dice que es un objeto que transforma como tensor. Entonces, es tensor si transforma como tensor. Ahora, eso sí, nunca dije cómo transforman los tensores. Aquí, eso lo voy a escribir.
Ya. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Ah, era T1 con S nu. Probar de que esos dos son tensores con T y S tensores. Ya, iba a decir de cómo transforman los tensores. Entonces, si S, o sea, si T es tensor, no digámosle A. Si A es un tensor, digamos, em, digamos A1. Si A1 es tensor, entonces A mu prima, nu prima, que es su transformación, tiene la siguiente forma. Esto es la definición de que transforme como tensor. A mu nu es un tensor porque transforma de esta forma, donde estas componentes de acá son transformaciones, son en general transformaciones lineales. No voy a decir tanto acerca de estas transformaciones porque creo que incluso hay casos donde esta igualdad de acá no se cumple para todos los tensores, pero son casos que están bastante fuera de lo que estamos interesados en hacer en el curso. Así que, bueno, esto lo vamos a tomar como una definición. Si esto es un tensor, si transforma como tensor, y cómo transforman los tensores, de esta forma. Entonces, veamos qué pasa en el caso de T-nu SNU, que quizás no es tan evidente de que sea un tensor. ¿Por qué tiene que serlo? Si el producto de sus cosas son, en general, si el producto de sus cosas son tensores, uno está en todo el derecho de decir de que, bueno, el resultado no es un tensor. Puede pasar. O sea, podría pasar, uno podría pensarle eso. Pero también uno podría pensar de que sí lo es. Y indeed sí lo es. Así que probemos eso. Ya. Entonces, ¿cómo transforma este objeto acá? Bueno, por suerte nosotros conocemos de que el T y el S son tensores, entonces sabemos cómo transforman. Y estos son de la siguiente forma. Quizás... No, no le voy a cambiar el índice todavía. Yo le voy a cambiar el índice a este acá. Alfa. Ese alfa. Ya. Esta sería nuestra transformación de este objeto, que todavía no sabemos si es tensor o no. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, aquí lo que puedo ver es de que estos objetos de acá están contraídos entre sí mediante este índice, el no prima. Entonces, veamos, pasémoslo para el otro lado, porque todos estos objetos los podemos conmutar. ¿Cómo quedaría? Quedaría de esa forma. Y bueno, aquí recordamos algo importante de que, creo que no lo dije antes, pero estas transformaciones no son transformaciones cualquiera, son transformaciones tales que estas son invertibles. Esto es, entonces, una de las propiedades que cumplen estas transformaciones lambda mayúscula que escribí, que esto sea igual a la delta o a la identidad. Es súper parecido a como yo lo había escrito antes para la métrica. Aquí es totalmente análogo, solo que aquí, bueno, escribir los dos índices iguales, mu1 y mu1. Aquí, bueno, hay un índice distinto y lo único distinto que sería en este caso es que en vez de la matriz de identidad, así como el 1, es la delta de Kronecker. Entonces podemos reemplazar eso.
de S alfa. Bueno, ¿y cómo queda, qué pasa con esta delta de Kronecker acá? Lo único que afecta, bueno, lo podría afectar acá, o también lo podría afectar acá, porque este nu está contraído con el nu de acá y el alfa está contraído con el alfa de acá, pero solo se puede modificar uno de los dos tensores, no es una delta mágica que afecta a los dos, eso no pasa. Entonces tenemos que escoger a cuál va a afectar. Esto es solo por conveniencia, yo lo voy a hacer con el S. Entonces esto quedaría demo nu, S nu. Y de hecho, esta es la forma en cómo transforma este objeto si este objeto fuera tensor. ¿Por qué? Porque el único objeto que transformaría es este índice que lo tiene libre. Entonces, este objeto, el cual era esta contracción entre estos dos tensores, porque sabíamos de que el T y el S eran tensores, efectivamente es un tensor. Es un tensor. Bueno, y ahora esto no tenía tanta, o sea, no tiene tanta importancia más adelante de probar de que de una contracción de dos tensores es un tensor. En general uno no lo anda probando por la vida, uno ve dos tensores contraídos y dice, esto es un tensor y transforma el tensor y lo puedo tratar como un tensor. Ya. Ahora hagamos la B, de que es una propiedad bastante útil y que nos dice la B. Ya, muestre que este temo nu con B corchete nu, o sea, mu alfa nu es nulo. Queremos ver de que esa contracción de I es idénticamente igual a 0, da lo mismo el valor de T y V. Ya, veamos si realmente es verdad eso. Temo nu y B alfa nu. Queremos probar de que esto es igual a 0. ¿Será realmente igual a 0? Bueno, primero aquí hay una notación de que quizás algunos no la conocen, lo cual está bien, que es la notación con estos paréntesis abiertos y esos paréntesis cerrados y esta línea aquí, ¿qué significan? Bueno, esto se llama o sea, si uno tiene un tensor temu nu, uno lo puede simetrizar mediante este objeto acá de los paréntesis abiertos, y esto se define para dos índices. La definición es más fácil cuando uno tiene tres o más, se vuelve más complejo. Entonces, temu nu más T nu mu. Entonces uno puede ver acá que dado esta definición, si yo hago el cambio mu por nu, si hago ese cambio, voy a obtener exactamente lo mismo. Porque aquí cambio nu mu y aquí mu nu. Y es exactamente lo mismo porque la suma es conmutativa. Entonces esto es la simetrización de un tensor. Entonces este tensor de acá es un tensor simétrico. Simétrico. Y para el otro, ¿cuánto es? Este sigue siendo un medio. Estos corchetes cuadrados son la antisimetrización. Si los abiertos eran simétricos, los cuadrados son antisimétricos. Este es un medio, B mu alfa nu menos B nu alfa mu. Básicamente, estos corchetes así están diciendo que es antisimétrico, la antisimetrización de los índices mu y nu. Y el alfa no lo tocó, porque está en estas barritas. Eso no se toca. Por ejemplo, si yo tuviera mu alfa nu, esto es totalmente distinto. Y no es esto de acá, sino que es un tercio factorial por, bueno, no me lo sé de memoria, alfa nu, y hay permutaciones aquí. Y son 6 términos que hay acá. Entonces, es totalmente distinto de que si le agrego estos palitos, el resultado es totalmente distinto. Esto acá es antisimétrico. Y al igual, análogamente con el caso simétrico, si yo le cambio mu por nu, me doy cuenta de que obtengo lo mismo pero con un menos. Esa es la gracia de ser antisimétrico.
Ya. Entonces, con esto queremos probar de si esto es igual a 0. Ya. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Podemos ver, ya, escribamos la expresión nuevamente. No, era... Ya. ¿Qué podemos hacer aquí? Sabíamos de que este tensor de acá era antisimétrico. Entonces, ¿qué significa ser antisimétrico? Que si yo le cambio los dos índices, mu por el nu, sale un menos. Y eso es lo que voy a hacer acá. Entonces aquí le cambié estos dos índices de acá. Y soltó un menos. Ya, entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Podemos notar de que tanto el mu como el nu son índices mudos. Entonces, como yo le había dicho antes, yo les puedo cambiar el nombre por el que yo quiera, pero tengo que ser consistente. Entonces, voy a cambiar el mu por nu y nu por mu. Por ejemplo, si yo hiciera solo este cambio, mu por nu, no es tan ordenado porque tendría dos nu distintos. Entonces, siempre de que uno quiera hacer el cambio de índices mudos, tiene que notar bien de que si yo estoy repitiendo una letra, tengo que cambiar la otra para que sea consistente y no quede una sopa de cosas sin sentido. Entonces, ¿esto cómo me quedaría? Nu, mu, v, mu, alfa, nu. Y aquí podemos notar, bueno, podemos recordar de que este objeto acá, el t no mu, es simétrico. Entonces yo le puedo cambiar los índices. Se me quedaría mu nu. Y aquí lo que obtuvimos es de que algo es algo súper análogo, como decir de que A es igual a menos A. ¿Qué pasa en este caso? Esto implica de que A tiene que ser sí o sí igual a 0. Entonces aquí obtuvimos análogamente lo mismo. Por lo tanto, esta contracción de acá, que había dicho al inicio, es igual a 0. Y esta relación de acá se obtiene en general siempre que uno tenga la contracción de un tensor simétrico con uno antisimétrico. Siempre que uno tenga esa contracción, el producto va a ser 0, siempre. Y eso es un resultado súper importante y que es súper útil porque evita mucha matraca. Porque, por ejemplo, imaginémonos que tenemos una expresión infinita con muchos términos y justo, no sé, eso está justo multiplicado o no sé, algo así, como, digamos, aquí matraca, aquí más matraca, no sé, más matraca que contraída con cosas de acá, así. Y al final, un tensor antisimétrico uno puede volverse loco matraqueando estos términos, haciendo, no sé, propiedades algebraicas de todos estos objetos, sin saber de que estaba trabajando con un cero desde el comienzo. Entonces, es súper útil esta expresión de acá, de que el producto de un tensor simétrico con uno antisimétrico es siempre igual a cero. Ya. Y para finalizar, porque se me está acabando el tiempo, ya, mostrar de que si t mu nu es igual a menos t nu mu, o sea, si un tensor es simétrico en un sistema coordenado, entonces también lo es en otro sistema coordenado. Eso es básicamente la pregunta, la cual uno podría pensar de que no es obvia, pero en efecto sí, sí lo es, y tendríamos muchos problemas si no lo fuera, porque sería demasiado extraño. Por ejemplo, la expresión anterior que les mostré, si lo hiciera en otro sistema coordenado, no sería cero, porque un tensor no sería simétrico o antisimétrico, lo cual no tiene sentido, porque si uno de los principios de la relatividad especial es de que la física es la misma en distintos sistemas coordenados, distintos sistemas de referencia, en particular coordenados. Así que eso es muy importante. Ya, dice entonces. ¿Cómo era? Mostrar, ¿qué decía? Mostrar que si temo no es asimétrico, entonces ya. Entonces queremos probar de que ese T no. Entonces,
también es antisimétrico en otro sistema de coordenadas. Ya. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, esto podemos hacerlo utilizando la regla de transformación que nosotros sabemos para los tensores, que le había mostrado en la parte A de esta pregunta. Entonces veamos cómo transformar estos tensores. El T mu prima, nu prima, es, ¿cuánto es? Esto es T mu nu. Perfecto. ¿Y cuánto es el otro? El T nu prima, mu prima. Pongámosle, ya le voy a poner al tiro mu, porque se pillo. Recuerden de que aquí, bueno, aquí quizás me salté un paso. Lo más natural sería haber escrito nu acá y mu acá. Y nu mu acá. Pero lo que hice fue utilizar de que son índices mudos y cambiarle el nombre al tiro. Ya, entonces, ¿qué tenemos con esto? ¿Qué podemos hacer? Trabajemos un poquito más esta pregunta acá. Ya, ¿cómo lo podemos trabajar? Ah, y quizás, bueno, quizás no fue tan conveniente escribirlo al tiro. Hagámoslo de nuevo, deshagamos esto. Cambiamos el mu por el nu y el nu por el mu. Sí, no fue para nada conveniente. Sería de esta forma. Pero nosotros sabemos de que el T nu mu es un tensor antisimétrico en estas coordenadas sin prima, en el sistema de coordenada original. Entonces podemos utilizar eso. T mu nu. Sí. Y bueno, ¿qué es esto acá? ¿Qué es precisamente esto? Este es precisamente la transformación. Está acá, la del origen. Pero con un menos. Entonces, esto es igual a menos T mu prima, no prima. Entonces, probamos de que si un tensor es antisimétrico en un sistema de coordenadas, también lo va a hacer en cualquier otro sistema de coordenadas. Lo cual es súper importante, de nuevo, por lo que había dicho antes. Imaginémonos que tenemos una expresión bastante grande con un tensor antisimétrico en un sistema de coordenadas. Y no sé, digo ya, esto es más simple en esféricas, por ejemplo, y queda una expresión más chica con el mismo tensor, pero en otro sistema de coordenadas. ¿Será realmente antisimétrico? En efecto, sí lo es. Lo cual era bastante importante para que todo esto tenga sentido físico. Así que eso. El otro problema que había era, bueno, es uno más de manejo de tensores, así que lo voy a dejar propuesto, que es calcular la ecuación de movimiento del índice integral lagrangiana, que probablemente lo hayan visto en electrodinámica, porque se ve como al final. Eso, que da básicamente las ecuaciones de Maxwell, ese lagrangiano. Sí, lo hicimos. ¿Sí lo hicieron? Ya, súper. Era lo más probable. Así que eso, no tengo otro problema, así que si tienen dudas, me dicen ahora. Voy a detener la grabación. Oye, una cuestión muy... no tiene mucho de la materia, pero